¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Sin Pauta de este día miércoles. Estamos comenzando, por supuesto, estas conversaciones que tenemos con distintos invitados. Estamos a solo 4 días del plebiscito y qué mejor que hablar de temas constituyentes, de la Constitución, de lo que viene, de lo que podría venir eventualmente en este proceso tan importante para nuestra democracia en nuestro país. El invitado de hoy tiene muchos títulos, ¿eh? Aquí nos perdemos un poco. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Público, magíster en Filosofía, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, una trayectoria y un currículum realmente extraordinario, con 5 libros ya publicados y también participando en otras publicaciones que han salido en nuestro país, dedicado exclusivo también a lo que ha sido la opinión pública, el ejercicio de la discusión en este proceso de plebiscito que se viene este día domingo. Bueno, ahí usted ya lo ve en imágenes, el abogado constitucionalista, tantos títulos que tiene usted, oiga, ¿eh? Jaime Baza, ¿cómo está? Bienvenido a Sin Pauta. Aquí andamos, Julio, todo bien, y esos títulos son parte de la pega nomás, pues si uno enseña tiene que estudiar. A ver, solo para ir enumerando, abogado en la Universidad Católica, magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile, magíster en Filosofía, doctorado en la Universidad de Barcelona. ¿Cuánto tiempo de su vida ha pasado estudiando, abogado? Bueno, desde el prekinder yo creo. Mucho estudio, mucho estudio. ¿Es de los que son cercanos ahí a los Mateos o es un poquito alejado también a esto de las buenas notas y eso? No, mira, o sea, siempre fui buen estudiante, pero nunca fui muy buen alumno. Yeah. Me iba bien con los ramos, me iba bien con las notas, pero siempre tuve mi lado, entre comillas, desordenado, ¿verdad? Cercano al deporte, cercano a la música, sí. Y un poco ahora también. ¿Al deporte alguno en especial o no? Mira, me gusta harto jugar a la pelota, aunque no soy muy bueno, pero me gusta harto. Y ahora con el tiempo, con el paso de los años, con la edad, he ido buscando deportes menos riesgosos, de menor contacto. ¿Y la música? Tengo una banda de rock ¿Sí? con unos colegas de la universidad y yo soy el vocalista. ¿Cómo se llama esa banda? La banda se llama Rábula. ¿Cómo? Rábula. 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 Bueno. Sí. ¿Hace cuánto tiempo existe esa banda? Desde el 2012 o 13, por ahí. Yeah. Pero y ahí estamos juntos todavía. 7 años. Vamos a buscarla ahí para que salga también parte de ese estilo musical. Banda de rock, me dijo, ¿no? Sí, claro. Banda de rock. Jaime Baza, que ha estado en la primera escena en este proceso, además que estamos viviendo, estamos a 4 días del plebiscito. Me imagino que además muchas consultas le han llegado. ¿Cómo ve usted este proceso, ¿no? Lo vi en alguna entrevista por ahí que hablaba de su experiencia en España y donde los profesores le decían, bueno, ¿cómo no se explicaban por qué nosotros seguíamos con la misma constitución de la dictadura en el Chile de hoy? ¿Cómo ve este proceso que viene? Sí, pues efectivamente, fuera de las fronteras, fuera del país, es bastante raro y es bastante difícil explicar que siga vigente todavía parte muy significativa de la Constitución redactada en dictadura. Todos los países que pasaron por trances como este, guerras civiles, golpes de Estado o guerras mundiales, redactaron dictadura, o sea, redactaron constituciones cuando terminaron esos procesos. Y en el caso chileno todavía eso no ha ocurrido, pero ya va a ocurrir dentro de poco. Dentro de poco vamos a empezar ya formalmente ese proceso. Y a mí lo que me tiene muy como entusiasmado es el compromiso de la gente. Desde noviembre del año pasado, desde el estallido en adelante, después del estado de excepción, los cabildos, las asambleas territoriales y una serie de encuentros han congregado decenas de personas. Y ahora, en este contexto virtual, la cosa sigue más o menos igual, ¿cierto? Con mucho movimiento. ¿Cómo? Digamos que este es un proceso que parte el 18 de octubre, ¿no? Que se ha catalogado también como el día que comenzó el llamado estallido social, las manifestaciones, la voz de la gente.
me acuerdo que muchos comentábamos que hasta previo a esa fecha, hablar de una nueva constitución en Chile era impensado, o por lo menos se veía muy lejano. Eh, ¿Considera usted ese mismo diagnóstico en ese momento? Porque, claro, hoy ya casi estamos todos convencidos de que esa posibilidad está casi ahí, pero antes, hace un año atrás, era prácticamente imposible de pensar incluso en un cambio, en una nueva constitución previa al 18 de octubre, claro. Bueno, efectivamente los dos intentos anteriores, los dos más significativos creo yo, fueron el proceso constituyente de Bachelet, 2016, 2017, y el antecedente desde el mundo social previo, que es Marca tu voto, el 2013. Sí. Yo creo que en ambos casos faltó no solamente una movilización social importante detrás de la demanda, sino que faltó también voluntad política por parte de la élite, por parte de los partidos políticos. Acordémonos que el propio proceso de Michelle Bachelet fue boicoteado por dentro por el propio ministro del Interior, como él mismo después señaló una vez que salió del gabinete, y avanzó a tirones, ¿verdad? Con muchas dificultades, etcétera, etcétera. Entonces era un anhelo que probablemente no era tan mayoritario en ese momento, pero que se veía muy lejano, se veía muy difícil. Y hoy día, efectivamente, el contexto histórico cambió radicalmente. Yo creo que esa acumulación de malestar que ha caracterizado los últimos 30 años hizo que la crisis de legitimidad del orden constitucional fuera irreversible. Y eso yo creo que de alguna manera explica que toda la clase política, ¿verdad?, se haya de alguna manera entregado a iniciar un proceso constituyente, un poco a regañadientes, ¿verdad?, y que nos tiene aquí a puertas de un plebiscito muy importante este domingo. ¿Está convencido de que se va a votar un apruebo, por ejemplo, usted? Porque Sí, se ha criticado incluso también esta especie de excesiva confianza por quienes van por el apruebo, ¿no? Quizás podría haber alguna sorpresa en su caso. ¿Cómo lo ve usted? mira, yo creo que es importante efectivamente que la gente asuma la responsabilidad histórica que nos demanda este momento, este trance histórico, y participe efectivamente en los canales institucionales, que vote efectivamente este domingo. Pero si la masividad de las protestas y de las marchas sociales que hemos visto en el último tiempo se materializa en el voto efectivamente este domingo, el triunfo de la prueba debería ser bastante claro. El punto es que no hemos llegado efectivamente a ese domingo todavía. Todavía la gente tiene que ir a votar, y ahí es muy importante que todas y todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Pero si pensamos, por ejemplo, en la masividad de las marchas que hubo el 25 de octubre del 2019, o en la masividad de la marcha que hubo, qué sé yo, el 8 de marzo, días antes de la pandemia, debiéramos estar en un escenario de un triunfo categórico del apruebo. Es que yo creo que hay mucha gente que entendió que parte importante del malestar social se explica por la Constitución del 80. Incluso estamos hablando de gente, porque uno dentro del conversatorio callejero, ¿no? Uno dice, no, esto es una idea de la centroizquierda, la nueva constitución, pero hoy se ve incluso en sectores de derecha que están por una visión más abierta en poder hacer una nueva constitución. Y que yo creo que ese punto es importante porque eh, no hay color político detrás de la necesidad de tener un orden social legítimo, ¿verdad? Eso no tiene color político, eso es transversal. Yo creo que todos los sectores políticos, todos los sectores ciudadanos, las distintas formas de militancia social, debieran comprometerse a hacer el mayor esfuerzo posible por reconstruir la legitimidad, no solamente de la Constitución, sino que la legitimidad del orden social. Esta famosa anomia, ¿verdad? Esta falta de respeto por la norma, esta falta de respeto por la autoridad, que a muchos columnistas le preocupó después del 18 de octubre de 2019, debiera estar en el centro del debate para que de alguna manera todos y todas entendamos que necesitamos reconfigurar el vínculo que nos une con la sociedad, necesitamos reconfigurar, por tanto, los criterios de legitimidad de ese orden social. No solo para respetarlo, no solo para garantizar estabilidad, sino que para generar las condiciones que obliguen de alguna manera a la propia autoridad a respetar ese orden social, esa norma. Pero hoy, por ejemplo, si hacemos un análisis de lo que va a pasar el día
domingo, ¿no? Hay una visión también que es la del rechazo, que legítimamente tienen su visión apostada de que la Constitución se mantenga y se le haga cambio. Usted claramente es alguien que va por construir una nueva Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Chile hoy necesita volver a redactar una nueva Constitución y no hacerla, aludiendo un poco al argumento del rechazo, de partir de lo que ya hay? A ver si lo podemos ir, digamos, construyendo ese argumento. Mira, primero porque el actual orden constitucional se agotó. Yo creo que está agotado a un punto que es absolutamente irreversible. Piensa que el camino que el país escogió para democratizar el texto constitucional fue el camino de las reformas. Hicimos reformas el 89, el 2005 y decenas de reformas entre medio. Y a pesar de la cantidad de reformas que tiene el texto constitucional, primero, el corazón de la Constitución sigue siendo el mismo, y segundo, no se ha conseguido el objetivo de la legitimación, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de, entre comillas, de humildad o de altura de mira para entender que ese camino, esa vía reformista en la búsqueda de la legitimidad de la Constitución del 80 se encuentra agotada. Y por otro lado, a mí me parece muy importante entender que para, para, para poder tener un orden legitimado, para poder pensarnos de una manera distinta, es fundamental generar las condiciones para una deliberación democrática diferente de la deliberación que tenemos normalmente. Por eso la Convención Constitucional significa un hito político, un hito de deliberación distinto del hito que representa en su funcionamiento normal el Congreso Nacional. Necesitamos como país allegar al proceso constituyente voluntades distintas, formas de entender la sociedad distintas, de modo tal de que la nueva constitución pueda ser efectivamente nueva, pueda responder de verdad a los problemas de la sociedad. Ahora, por ejemplo, uno escucha el argumento de quienes rechazan y dicen ejemplos constituyentes como Venezuela, como Ecuador, etcétera, y que sabemos de lo que terminaron, ¿no? ¿Qué se le puede decir frente a eso, por ejemplo? Mira, en esos casos, el único proceso constituyente que ha terminado, entre comillas, mal, porque en rigor no ha terminado, es el segundo proceso constituyente de Venezuela, el que empezó ahora hace un par de años. El proceso constituyente de Bolivia, de Ecuador y el primero de Venezuela, el año 99, terminaron bien, terminaron normalmente. En el caso del segundo proceso constituyente de Venezuela, la cosa efectivamente es diferente. Primero porque ese proceso no ha terminado, y segundo porque ahí ocurrió una comprensión del trabajo de la Asamblea Constituyente que se superpuso al trabajo de los otros órganos del Estado, que es algo que en Chile no va a ocurrir, ¿verdad? Porque está expresamente delimitado el mandato que recibe la Convención Constitucional, que es redactar una nueva Constitución y nada más. Mientras funcione la Convención Constitucional, que solo va a estar dedicada a redactar una nueva Constitución, todos los demás órganos del Estado van a seguir funcionando normalmente. A ver, si vamos estableciendo, porque me imagino que aquí hay mucha gente que a lo mejor no sabe mucho de estos temas, no entiende mucho de estos temas, y qué mejor que preguntárselo a un profesor de Derecho Constitucional, digamos. Hay mitos de esto, ¿no? Usted ahí lo planteaba respecto a estos mismos temas, de que si hacemos una nueva constitución vamos a ser como Venezuela, por ejemplo. ¿Qué otros mitos tienen ustedes también que se pueden ir aclarando respecto a las dudas de la calle? Porque quizás la gente que sabe un poco más de esto, a lo mejor lo puede entender, pero hay mucha gente que desconoce también, que no es entendida porque por desinterés o porque no lo entiende definitivamente. Me imagino que también en el curso de la pedagogía que hace diariamente se ha encontrado también con estas dudas. Por ejemplo, ¿cuáles los puntos que más se tiene que aclarar respecto a este proceso constituyente, cree usted? Mira, yo creo que el punto más complejo, por las malas interpretaciones que ha tenido, pero también por la centralidad que tiene en la discusión constituyente, ha sido la idea de la hoja en blanco, ¿verdad? Porque mucha gente cree o ha escuchado, ¿verdad? Que la hoja en blanco sería una suerte de borrón y cuenta nueva. Sí. Empezamos todo de nuevo y aquí casi no ha pasado nada, ¿verdad? Y empezamos de cero. Y eso la verdad es que no es efectivo.
el concepto hoja en blanco es una suerte de metáfora que tiene por finalidad representar una idea. Y la idea que está detrás de la hoja en blanco es que vamos a redactar una nueva constitución. Simplemente nueva constitución, no reformas a la constitución vigente. De modo tal de que cuando nos sentemos a escribir esa constitución, la hoja sobre la cual vamos a escribir va a estar en blanco, no va a tener nada previamente escrito. Pero si bien la hoja va a estar en blanco, nuestra cabeza, nuestros corazones, nuestra forma de ser, no van a estar en blanco. Esta decisión constituyente se toma en un presente. Este presente demanda respuestas, este presente tiene problemas, ¿verdad? La Convención Constitucional no le puede dar la espalda a esos problemas, ¿verdad? Tiene que responder de alguna manera a los desafíos, a las preguntas, a los problemas que presenta nuestro presente, que presenta nuestra sociedad. Y lo mismo pasa con la historia. Las decisiones políticas nunca se toman en el vacío, ¿verdad? Siempre son el resultado de procesos históricos más o menos largos, donde se han ido configurando las instituciones políticas y constitucionales de distinta manera. Y en el contexto de una decisión constituyente, esa historia no es vinculante, no es obligatoria, pero va a pesar, porque hay aspectos de esa historia positivos, hay aspectos de esa historia negativos, hay instituciones de los últimos 200 años que han generado efectos muy positivos, otras no tanto, y este es el momento histórico de revisar aquello. ¿Qué parte de nuestra historia queremos recuperar? ¿Qué parte de nuestra historia queremos potenciar, mantener, mejorar o eventualmente dejar derechamente en el pasado? Entonces, claro, la hoja en blanco es escribir una constitución nueva, pero no borrón y cuenta nueva, porque eso en realidad es imposible. ¿Cómo hacemos borrón y cuenta nueva de la historia? ¿Cómo hacemos borrón y cuenta nueva de lo que ha pasado en el país en los últimos 10, 15 o 30 años? ¿Usted iría como constituyente? Sí, sí, sí. Mira, ¿O me lo han se lo han preguntado propuesto, harto, no? me lo han preguntado harto, propuesto así, tal cual, yo diría que todavía no, pero me lo han preguntado harto, sobre todo en asamblea y cosas por el estilo. Mira, yo creo que para mí sería súper interesante de alguna manera como cerrar esta forma de participación constitucional ciudadana con una candidatura a la constituyente, sería un ejercicio bonito. No es mi anhelo, por así decirlo, dedicarme a esto profesionalmente. Yo soy profesor universitario y espero volver a la universidad cuando todo esto termine. Pero yo creo que de alguna manera uno tiene que ser consciente de la responsabilidad histórica que muchas veces eh, supone lo que uno hace, ¿verdad? O qué sé yo, los contextos que uno lo acompañan. ¿De Y qué, puesto, perdón, ¿de qué depende de que vaya como constituyente? O como candidato, más bien. bueno, ¿Alguien tiene que primero, proponérselo o usted tomaría la iniciativa de presentarse igual? no, primero yo creo que hay que esperar el resultado del plebiscito. Bueno, sí, es Yo lo creo que eso es lo primero, sí. primero. Pero en el escenario hipotético, digamos. Sí, no, después yo creo que voy a empezar, primero voy a empezar conversaciones con las organizaciones sociales y territoriales en las cuales he estado trabajando últimamente. Eh, Voy a empezar efectivamente a acercarme a los partidos políticos con los cuales tengo mayor cercanía. Yo creo que hay un trabajo ahí que hacer entre la militancia social y la militancia política muy importante. La democracia necesita partidos políticos democráticos, ¿verdad? Y no los tiene. Y yo creo que ahí se puede hacer un ejercicio como de articulación y de recuperación de los partidos políticos en clave democrática. Pero no sé, yo no soy muy bueno para estas cosas, no lo he hecho nunca, así que no sé, no sé qué es lo que va a empezar a partir del lunes. Ya, pero independiente de lo que pase el fin de semana, ¿no? Que en el escenario hipotético que gane la prueba, podríamos decir que va a constituyente. ¿O tiene la Me intención de gustaría, ir? sí, me gustaría, sí, 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 Ya, sí, me ya. gustaría. Mira, buen dato ese. Vamos a ver Confirma quién que me va como pesca. constituyente. ¿Ah? Vamos a ver quién me pesca. Jaime Baza, ¿cuándo comenzó ya? Porque hoy, no sé si es la palabra correcta, pero influencer dentro de las opiniones que emite en Twitter, porque tiene muchos seguidores, mucha gente sigue sus ideas, ¿no? Además, también un poco aprendiendo lo que es de repente esta información es que es un poco difícil de digerir y que se agradece mucho cuando alguien lo aterriza, ¿no? Que en el caso suyo. ¿Cómo ha sido también convivir con esto? Porque
ya antes de... Hoy dice cualquier palabra y puede ser, qué sé yo, no sé si portada, pero titular de alguna nota en los medios. ¿Cómo ha Sí. sido ese proceso desde el punto de vista personal también, digamos, más allá de lo académico y de lo que aquello rodea, digamos? Mira, primero, efectivamente, un poco intimidante tanta exposición. ¿Ah? Los profesores, las profesoras universitarias, eh, por regla general, tenemos una vida bastante recluida en nuestra oficina, en nuestras bibliotecas, y pocas veces tenemos este tipo de contacto con el mundo exterior tan intenso eh, y con tanta exposición. Pero mira, por un lado, efectivamente ha sido raro, ha sido difícil en el sentido de aprender cómo manejar ese perfil público, porque claro, un académico siempre tiene un perfil público, pero este Claro. nivel de exposición lo ha llevado a otro nivel. Entonces eso ha sido raro por un lado, pero por el otro ha sido muy gratificante participar junto con otros colegas, porque somos varios en esto, varias, ha sido muy gratificante participar de este proceso como de democratización del conocimiento, ¿verdad? Ese compromiso nuestro de acercar reflexiones teóricas que han estado durante mucho tiempo encapsuladas en las universidades o en la misma discusión de la clase política, en la misma discusión parlamentaria, y acercarla a la ciudadanía. Ir a las asambleas, conectarse ahora a través de medios telemáticos, escuchar de vuelta, porque claro, uno estudia, por ejemplo, derechos fundamentales, pero para un académico, por regla general, los derechos fundamentales son normas, son sentencias, son, qué sé yo, Tribunal Constitucional, recurso de protección, pero para la gente los derechos fundamentales son vida, ¿verdad? Tienen otro color, tienen otro tono, tienen dolor, tienen olores diferentes, y entender el derecho constitucional desde la experiencia de quien lo ejerce, yo creo que ha sido un desafío muy potente y me ha permitido además una retroalimentación muy significativa. Entonces hay un aprendizaje. O sea, primero me siento muy como orgulloso, muy contento de haber participado, de estar participando de este proceso de democratización del conocimiento, pero también he aprendido mucho de las personas que ejercen permanentemente los derechos, las instituciones que uno estudia. Hay que cuidarse además porque lo que diga puede o ser malinterpretado o incluso en un contexto distinto puede generar ahí revuelo porque ya claro, usted dice, es un perfil público, pero dentro de la sala de clase de la universidad, hoy gran parte del país lo conoce y lo sigue, ¿no? Imagino que ahí hay una preocupación también desde ese ámbito. Sí, no, sí, efectivamente hay que ser más cuidadoso. Bueno, yo nunca he sido un tipo muy abierto en el sentido con mucha exposición, eh, pero, pero claro, desde que pasó lo de la corbata, ponte todo el 2018, desde que pasó esta cuestión de mi intervención en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con ocasión de la ilegalidad del estado de sitio del 2019, efectivamente esa exposición aumentó, ¿verdad?, exponencialmente. Y con eso viene también un sentido de responsabilidad muy importante. Por eso te decía al principio, o sea, cuando me preguntabas un rato sobre la eventual candidatura constituyente, llegado a este punto, es muy difícil irse para la casa. O sea, después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Después de todos los encuentros en los que he participado, después de ese rol público que efectivamente me ha tocado representar en este tránsito histórico tan difícil para el país, no es cosa de decir, ya, bueno, muchas gracias, terminamos, ganó la prueba, ahora me voy. O sea, yo creo que hay una responsabilidad que todas y todos debiéramos asumir, y yo la verdad que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y ojalá para que el 2022 podamos tener efectivamente nueva constitución. De hecho, usted mencionaba ese episodio de julio del año 2018, que creo, además fue, Julio. sí, yo creo que no estaba en Chile, porque me acuerdo que estaba en el extranjero, si no me equivoco, estaba en Colombia, donde unos amigos colombianos me muestran el video referente a lo vergonzoso que fue, que incluso trascendió la frontera. Para quienes desconocen de lo que estamos hablando, Jaime Baza asistió a la Comisión de Defensa, ¿no?, de la Cámara de Diputados De a la Cámara. exponer en torno a las investigaciones de el manejo de gasto fiscal, entiendo que era, ¿no? De parte Claro, era una del cuestión bien organismo. particular Sí, sobre las inhabilidades de las empresas claro. contratistas del Estado donde trabajaban ex funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Y en ese contexto, dos diputados, que es José Pérez del Partido Radical y Osvaldo Urrutia de la UDI, le cuestionan porque usted se sienta en la comisión donde hay, qué sé yo, 10 personas, y está con una camisa, se sienta a exponer y aparece primero el diputado Pérez y posteriormente Urrutia, reclamándole por qué no está con corbata y con chaqueta. Ya viendo, han pasado 2 años y fracción de ese episodio. ¿Cómo recuerda, abogado, no sé si llamarlo anécdota, porque igual es, desde una lógica un poco más, digamos, exterior, es bien vergonzoso, ¿no? Vergonzoso Sí, desde la lógica de qué importa cómo anda vestido si el contenido es lo que interesa, pero usted lo sí. personal, ¿cómo lo tomó ya 2 años después incluso? ¿Cómo lo ve ese episodio? Mira, fue un poco incómodo efectivamente, porque uno va a trabajar de buena voluntad, gratis, ¿verdad? Generalmente te avisan con un par de días de anticipación, entonces uno tiene que prepararse en esos días, estudiar, preparar un pequeño informe, exponerlo, estar disponible para contestar preguntas. Entonces, igual es un trabajo, es una cuestión seria. Sí. Eh, y yo iba vestido correctamente, ¿cachai? O sea, era pleno invierno, yo evidentemente estaba con mi chaqueta, con un vestón, que la dejé en la silla mientras me sentaba. Entonces fue una cuestión incómoda, pero yo creo que yo creo que es interesante preguntarse por qué habrá causado tanto revuelo. Yo creo que ahora retrospectivamente esa pregunta puede que cobre un valor distinto. Por qué causó tanto revuelo? ¿Por qué indignó tanto a la gente? Y yo creo que de alguna manera, detrás de ese episodio, está esa forma de ninguneo que cierta élite, que cierto sector privilegiado de la sociedad tiene respecto del resto. Y esas formas de ninguneo, de alguna manera, también participan de esos modos de acumulación del malestar que han caracterizado a estos últimos 30 años y que revientan en el famoso estallido de octubre del 2019. Eh, por eso yo creo que causó tanto impacto, tanto revuelo, una cierta, claro, una suerte de vergüenza ajena, ¿verdad? De cómo esta gente le dice a Sí, un profesor preparado que viene a trabajar de buena voluntad, pero además una cierta empatía con alguien que de alguna manera pudo haber sido humillado, ¿verdad? O que pudo haber sido pasado a llevar, o a quien se le ha faltado el respeto, como nos han humillado, nos han pasado a llevar, nos ha faltado el respeto a miles y millones de chilenos y chilenas en los últimos 30 años. Entonces yo creo que hay un vínculo ahí probablemente. ¿Usted ha vuelto a ver ese video, no? De repente me llega, sí, Y de repente me llega. lo ve, ¿no? Porque lo vamos a poner acá para que lo revisen. Bueno, Yo quisiera recomendarle a nuestra visita que en lo sucesivo venga con chaqueta como corresponde. Merece cierto respeto esta comisión, de tal manera que yo me siento molesto, incómodo de que venga así tan suelto cuerpo. Viendo ya 2 años después, lo que recuerdo es que su respuesta fue, bueno, yo soy profesor, doctor, magíster, qué sé yo, no sé qué. No sé si eso es, le tengo que agregar el tener corbata y chaqueta para poder exponer, digamos, o con estos títulos basta. Tiempo ya 2 años después, ¿piensa quizá haber dicho, debía haberle dicho esto mejor? O no sí, es... mira, yo creo que en esa intervención, en la mía, que igual fue corta para estos efectos, dije básicamente dos grandes cosas. Primero, no hay un código de vestimenta que se nos aplique a las visitas, a los invitados. Yo he Sí. venido, le dije 1000 veces, bueno, no 1000, pero he venido muchas veces a este congreso y nunca nadie me ha dicho nada, precisamente porque no hay un código de vestimenta. Y si ahora me están molestando es porque hay algo especial, es porque algo está pasando. No conmigo, a lo mejor con el proyecto de ley, a lo mejor porque querían desviar la atención de la discusión, no lo sé. Entonces lo primero fue decirles eso, ¿verdad? Si hay razones objetivas, yo las respeto, porque este finalmente es un poder del Estado, pero si no hay razones objetivas para la vestimenta, entonces por favor no me obliguen a responder a sus arbitrariedades. Es que ellos Y incluso después hablaban de dije, falta de respeto. Eso era como sí, una falta no. de respeto ir con camisa. Es extraordinario. Es como. Y Sí, después efectivamente fui un poquito más pesado, probablemente, incluso un sí, poquito arrogante, es verdad. Golpeé la mesa de vuelta. Y básicamente para decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo vine a trabajar. Yo estoy capacitado para trabajar aquí. Ustedes me han invitado porque tengo los méritos suficientes para estar aquí. Así que si yo me tomo mi trabajo con respeto, por favor ustedes tómense también este trabajo con respeto y déjenme trabajar.
Hace unos días entrevistamos al profesor José Massa en este mismo programa y nos decía que una también de las cosas que ha molestado muchísimo o que evidencia es que la élite además es un poco arrogante. Existe esa arrogancia desde, no solo desde la élite económica, sino también desde la élite intelectual. ¿Considera usted también ese diagnóstico para el Chile actual o no? Sí, 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 absolutamente. Y me hago cargo también de esa dimensión de autocrítica que hay en el comentario. Primero, esa élite política, económica, tiene una arrogancia muy, muy natural, que podemos ver en el mismo video, ¿verdad? Cuando Urrutia me dice un poquito de respeto para quienes nos esforzamos por vestirnos bien. Oye, pero qué esfuerzo, por favor, si usted gana 10 millones de pesos, ¿dónde está su esfuerzo? O sea, sea usted más empático con el esfuerzo que hacemos nosotros, las personas comunes y corrientes. Pero por otro lado, también hay una cierta arrogancia de parte del mundo académico que mira con mucha distancia la realidad social respecto de la cual se desarrolla nuestro trabajo, ¿verdad? Particularmente en el mundo del derecho, que históricamente ha estado muy separado de la sociedad. El derecho siempre se ha visto como un fenómeno normativo, como una disciplina que tiene por finalidad regular las conductas humanas. Pero nunca hemos tratado de hacer el esfuerzo de mirar el derecho como una disciplina que trata de entender las conductas humanas y que trata también de incidir en ellas, pero que surge de ellas al mismo tiempo. O sea, entender el derecho como una ciencia social. Y en esa distancia ha habido, creo yo, cierta arrogancia. Y además que también hay que tener presente, creo, que el mundo del derecho se construye a partir de un lenguaje propio. Y esas palabras especiales, que solo nos entendemos entre nosotros los abogados, generan una distancia muy importante respecto de la sociedad, que por regla general no nos entiende. ¿Y qué sentido tiene tener un abogado al que yo no le entiendo lo que me dice? ¿Qué sentido puede tener eso? ¿Qué sentido tiene tener un profesor de derecho que dice cosas que uno no le puede entender? Yo he tratado de hacer ese ejercicio, de hablar en castellano cada vez que puedo, para explicar de manera llana y sencilla temas que son complejos, entre otras cosas porque este es mi trabajo, sí, pero la gente tiene derecho a enterarse de cuáles son sus derechos fundamentales, cuál es la Constitución, cuáles son los problemas con la Constitución, cuáles son las condiciones para el ejercicio de sus propios derechos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo creo que hay un rol público que cumplir ahí, hay una responsabilidad pública que cumplir en la democratización del conocimiento, que pasa también por bajar un poco ese nivel como de arrogancia que decía el profe Massa. Sí. Hay una escritora argentina que se llama Beatriz Sarlo que hablaba que hace la diferencia entre los intelectuales y los tecnócratas y que el intelectual normalmente solo se comunica con un intelectual porque no tiene la capacidad de aterrizarlo, a diferencia del Algo hay ahí, tecnócrata. ¿eh? Sí. Algo hay ahí, que terminamos hablando entre nosotros, con nuestros papers y nuestras cuestiones, pero la sociedad después no se entera de lo que nosotros hacemos. Claro. Es ¿Y cuál es el verdad, algo efecto hay. entonces de toda esa investigación? El efecto real, digamos, la gente, si la gente no lo entiende, también Claro. hay un problema. Jaime, bueno, estamos en un Chile que está a puerta de este plebiscito y se han visto, ¿no? Se conmemoró el 18 de octubre y hay un fenómeno también que ha estado a la palestra, ahora el concepto de la violencia, más allá de lo que fue la convocatoria muy amplia en Plaza Baquedano, que ese es otro escenario que también es un tema interesante a analizar. Sigue vigente y la gran cantidad de personas, pero además hay otra demostración de un grupo muy minoritario, pero que también genera ruido, ¿no? Que es esta especie de, por ejemplo, las iglesias u otros elementos simbólicos que han sido vandalizados. ¿A qué cree usted que responde? ¿Cómo ve usted también ese episodio que si bien son grupos pequeños, pero generan mucho ruido en el Chile de Sí, hoy, sobre todo en el concepto de la violencia? sí, es muy lamentable lo que ahí ocurre. Yo creo que esas son imágenes que ninguno de nosotros quisiera ver. Y efectivamente, ojalá esa forma de expresión dejara de existir y dejara de haber una forma de violencia que trata de expresarse políticamente. Yo tengo la impresión de que ahí tenemos una deuda muy significativa, una deuda muy importante, porque detrás de esa violencia que estamos viendo hay estructuras, hay formas, hay razones, hay causas que de alguna manera la explican. Eh, y claro, eso no es argumento suficiente, por cierto, para justificar lo que está ocurriendo, pero me parece que es fundamental
que desde el mundo político, a lo mejor también desde el mundo académico, hagamos el esfuerzo por tratar de entender eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando detrás? Que hay un grupo determinado, de lo mismo cuánta gente sea, que cree que puede hacer algo como eso, ¿verdad? Para generar un impacto, para transmitir un mensaje, para lo que sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y ahí también yo creo que es importante tener presente que hay formas de violencia que lamentablemente por parte de los medios de comunicación, no tienen el mismo trato, ¿verdad? Es muy condenable ciertamente la quema de un edificio de cualquiera sea su naturaleza, pero hemos visto también en marchas políticas, ¿verdad?, del apruebo o del rechazo, agresiones entre civiles, ¿verdad?, llamados a violentarse. Hemos visto gente marchando armada, ¿verdad? Y la clase política no reacciona frente a esos hechos de violencia con la misma fuerza y con la misma y tan categóricamente, ¿verdad? Yo creo que eso es preocupante, porque efectivamente no podemos validar el uso de la fuerza, el uso de la violencia como un medio de acción política, pero eso vale para quien quema una iglesia y vale para quien dispara balines en las marchas del apruebo, Sí, por claro. ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ese doble estándar es el que termina alimentando esa misma violencia, ¿verdad? La ley pareja no es dura, dicen por ahí, pero cuando la ley deja de ser pareja, la gente deja de respetarla. Y yo creo que esa cuestión es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Sí, un trabajo que hay que realizar ahí para también Sí, bajar los niveles de violencia, venga donde venga, como se dice, porque evidentemente no nos podemos transformar en un país que para exponer nuestras posturas tengamos que estar armados también, digamos, entendiendo claro. el contexto. Bueno, se nos pasó volando la hora, Sí, ¿verdad? Jaime, hablando de diversos temas. Viene el plebiscito entonces este día domingo, estamos a 4 días solamente. Qué mejor que conversar con un abogado constitucionalista, experto en el tema, que además en su explicación pausada permite entender mucho mejor estos temas que de repente hasta todo el mundo se nubla, se confunde ahí con ciertos conceptos. Pero... Sí, de repente uno también, pues hay tanta información dando vueltas. Sí, bueno, esperar que la gente vaya a votar este día domingo, me imagino, para hacer este proceso, ya gane el rechazo, gane el apruebo, gane lo que sea, sea de forma legítima, ¿no? Que es lo que se busca. Exactamente. Jaime, muchas gracias por ser parte de este Sin Pauta este día miércoles en la noche, programa que por supuesto disfrutamos conversando con este tremendo profesor de Derecho Constitucional en Chile, además con tanto estudio encima que estaríamos toda la noche diciendo todo además, autor de 5 libros. ¿El último libro que sacó Jaime cuál es? Chile decide por una nueva constitución, de la editorial Planeta. De este mismo proceso, ¿no? Sí, este libro salió en marzo, estaba pensado para acompañar el proceso electoral de abril, y claro, se suspendió el plebiscito, pero el libro siguió circulando, sacamos una segunda edición hace pocas semanas, y puede ser un buen texto para acompañar la reflexión, ¿verdad?, de cara a este proceso constituyente. Ahí está, ¿se llama el libro? Chile decide por una nueva constitución. Ahí está, para que lo busquen si a usted le interesa, tiene un par de días todavía para poder leerlos antes del plebiscito. Jaime, muchas gracias por ser parte de este Sin Pauta el día miércoles de hoy. Julio, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Esté muy bien. Ahí estaba entonces Jaime Baza, presente en este Sin Pauta este día miércoles. Recuerden, el próximo miércoles estaremos con un nuevo invitado hablando de distintos temas, y este día domingo ir a votar, ser presente de este proceso tan importante que se viene en nuestro país para definir o no si queremos una nueva constitución, y si la queremos, definir también el proceso de cómo la queremos. Eso es parte de lo que se discute, se resuelve en este plebiscito este día domingo. Vaya a votar, legitimemos este proceso, y por supuesto nosotros nos encontramos el próximo miércoles por las plataformas de Facebook y de YouTube de Chilevisión Noticias aquí en Sin Pauta. Chau, chau.